Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Queridos hermanos, un gozo vernos aunque sea virtualmente, pero que el Señor es espíritu y el Señor se le adora en espíritu y en verdad, y sabemos que espiritualmente estamos comunicados. Vamos a orar. Señor, te entrego este tiempo para que tú te glorifiques y que tú le hables a mis hermanos y que en verdad palpite su corazón por tener un Padre Celestial al cual acudir y que no estamos huérfanos. Al contrario, estamos más cerca del Señor ahora, más que nunca. Y te pido pues que con tu espíritu me comunique y apaciente a tu grey con tu escritura, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, las situaciones críticas nos acercan a Dios. Esa es la bendición de las pruebas duras y difíciles, así como el coronavirus, porque las grandes dificultades en la vida son tiempos en que nos acercan a Dios. Las pruebas acercan al creyente a Dios y las pruebas acercan al incrédulo también a Dios. Las pruebas son buenas, son las grandes maestras, el doctorado de la escuela de la aflicción. Y el novelista, el escritor inglés C.S. Lewis, decía que el Señor nos susurra en los tiempos placenteros, pero nos grita en los tiempos difíciles para atraer nuestra atención. El Señor nos grita y nos azota y nos disciplina en los tiempos duros de aflicción, como un coach de fútbol americano. Que necesita que a través del azote, de la disciplina de los tiempos duros, está moldeando, está pasando por fuego nuestra fe. Y dice Proverbios 20:30 que los azotes que hieren son medicina para el malo. Y hermano, usted y yo tenemos cosas malas todavía que Dios está puliendo, santificando y purificando por el fuego de la prueba. Y el castigo purifica el corazón. Así que veamos las pruebas como una bendición disfrazada. Dice, el tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Exactamente. Y la parábola del hijo pródigo nos va a enseñar que los peores tiempos nos acercan a Dios, como a este muchacho de la parábola del hijo pródigo. En primer lugar, este hijo pródigo, que lo vemos en la Biblia, decidió vivir separado de su padre para vivir y gastar en sus deleites personales. Él mismo se metió en el lío. Él mismo, al separarse de su papá, quedó en una miseria. Pero veamos cómo es el asunto. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y aquí vemos algo raro, porque un papá oriental, sea chino, árabe y judío, nunca reparte la herencia en vida, porque tienen la experiencia que después los hijos se olvidan de los padres. Pero este padre es especial, este padre es el Padre Celestial. Y él repartió los bienes. Y dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El que quería disfrutar la gran vida, disfrutar, irse lo más lejos de la familia y de la casa de su padre. Y así muchos padres se comienzan a romper la cabeza, ¿por qué mis hijos quieren vivir opuesto a lo que yo digo? Y es precisamente porque el hijo pródigo está en el corazón del hombre. Hasta que no se encuentre con Cristo, ese hombre vive buscando el deleite personal. Y en el caso mío, por ejemplo, yo mismo, cuando yo me gradué de secundaria, no quise ir a vivir a casa de familia, sino que con mi gran amigo nos fuimos para Catedral, allá en el área del casco viejo de la ciudad, y le pedimos un hospedaje a un sacerdote. Y resulta que nosotros le dijimos, nosotros queremos
y limpiar todo este convento, porque era un convento y a cambio de un hospedaje. Él se nos quedó mirando y dice, bueno, vénganse a la semana. Llamamos y dice, bueno, vénganse ustedes 2 y 5. Y con este hombre hicimos nuestros pupitres, nuestros closets, las camas, porque el cura era un tremendo carpintero, ebanista, plomero, electricista. Aprendimos muchas cosas buenas con las manos y él quería que tuviéramos también cierto valor personal y principios de vida. Pero resulta que nadie quería, todo el mundo quería ir. Después éramos 90 mujeres y hombres, y después pasaron más de 2000 estudiantes universitarios por ese centro. Pero lo que quiero destacar es que nadie quería la casa de familia, quería vivir su vida loca, su vida placentera, vivir lejos de padre, de familia, separado a una provincia apartada, y eso se repite una y otra vez, el hijo pródigo en cada hombre. Y aún se puede ver más claramente lo que dice Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de tener a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros seguíamos la corriente que gobierna el diablo. Éramos peces muertos andando en la corriente del mundo. Ahora no, ahora somos, que cuando Cristo vino a nosotros, ahora somos salmones, estamos contra la corriente del mundo. Y dice, y sigue más adelante. Y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, muertos en nuestro delito y pecado, haciendo la voluntad de la carne, de lo que pide el cuerpo y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, que sin Cristo, separados de Cristo, estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Queríamos vivir y seguir la corriente del mundo. Ni siquiera, ahora pónganse a pensar cómo será el hombre de hoy, el millennial, que está en una corriente loca, que cada día hay algo nuevo. Ya ni siquiera tiene el razonamiento personal. Se deja llevar por esa corriente. Entonces, el hijo pródigo se fue. Y cuando uno está sin Cristo, todas sus decisiones son locas. Y veamos el resultado. La vida rebelde del hijo pródigo, separado de la casa de su padre, lo llevó a una bancarrota material y espiritual. Dice, sigamos leyendo Lucas 15, versículo 14 al 16. Y cuando todo lo hubo malgastado, porque sin Cristo malgastamos todo, vino una gran hambre para cerrar este asunto, una crisis económica, inflación, recesión, lo que se le quiera ocurrir llamar, y en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Le faltó comida, le faltó albergue. Entonces, cuando nos separamos o cuando vivimos separados de Dios, sin Dios, estamos malgastando la vida, gastándola en nada bueno. Y dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Se arrimó. ¿Y cuando uno se arrima? Cuando se acerca a un lugar que no lo invita. Y el cual lo envió a una hacienda para que apacentase cerdo. Posiblemente este ciudadano ya conocía la mala reputación de este muchacho, malgastador, de mala cabeza, y lo único que se le ocurría era colocarlo para que atendiese los cerdos. Un judío apacentando cerdos. Y lo peor, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La máxima miseria. No solo apacentar cerdos, sino comer lo que los cerdos comían. Y aún así, nadie le daba. Porque la humanidad sin Dios es deshumana. La humanidad de Dios no tiene piedad, no tiene misericordia. Estás desolado y solo, comiéndote tus propias miserias. Y todos aquellos amigos de malgastar dinero, ahora nadie te voltea a ver, porque cuando ya no tienes el oxígeno verde, te quedaste sin amigos. Entonces, la vida rebelde trae una bancarrota material y espiritual. Y veamos que
que esta miseria material y espiritual hizo que el hijo pródigo entrara en sí. Dice, y volviendo en sí, es decir, volviendo a la cordura, él dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este hijo, ya bien, volviendo en sí, dice, mi papá, hasta los jornaleros tienen mejor condición que vida que yo. Yo soy un pobre perro muerto. Voy a volver y decirle, papá, perdóname. Y él dentro de sí sentía una culpa de que el papá, lógicamente no iba a poderlo aceptar como hijo, pero por lo menos como jornalero. Y dice que el papá mismo, el primero, cuando uno se arrepiente y se acerca a la casa de su Padre Celestial, ya el papá es el primero en verlo. Y dice que lo vio y aún corrió. Un hombre de cierta edad, así como yo, corriendo es un poco ridículo. Pero es el amor que lo mueve a uno. Y corrió y lo abrazó el cuello y lo besó. Un cuadro de amor absoluto del padre moviéndose hacia el hijo. Y el hijo todavía no había abierto la boca. Y dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no le soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero aquí es donde vemos la grandeza del Padre Celestial. El Padre Celestial es misericordioso y perdonador. El Padre Celestial es compasivo. Y no está, si tú vienes con un espíritu de arrepentimiento, Él no ve el pasado. Él borra el pasado y te acepta como hijo. Y veamos este texto maravilloso. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. Dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. No. Sacad el mejor vestido, vestido de hijo. Y vestirle y poned un anillo en su mano, que el anillo significaba condición de hijo. Y calzado a sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Normalmente en esos tiempos y aún en los nuestros, en el área campesina siempre hay un cerdo engordándose, cebándose para una ocasión de Año Nuevo, navideña. Y este becerro murió antes de tiempo, porque hubo un evento grande, el retorno del hijo pródigo a la casa. Y dice, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, porque hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y aquí estamos viendo a Cristo retratando, porque Él comparte con pecadores y publicanos, porque Él vino a buscar y salvar lo que se ha perdido. Y hay alegría cada vez que alguien se arrepiente. ¿Te has arrepentido tú de Cristo, de tus pecados? ¿O tú eres un hermano que estás apartado y estás fuera de la casa de tu padre recibiendo la miseria de tu separación? Es tiempo que retornes. Tiempo que retorne. Y el primero en alegrarse va a ser el Señor. Y nosotros, y quiero decirte que bueno, cuando te viste el Señor, te coloca de condición de hijo, te pone calzados nuevos, te mata un becerro. Dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor tiene sus hijos para aquellos que lo reciben, creen en lo que Cristo hizo en la cruz, al morir por ellos, y enseguida les pone nombre nuevo y los viste con vestiduras nuevas y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios hace nacer sus hijos cuando creemos y recibimos al Señor en el corazón. Dice la Escritura en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y ese muchacho, ahora que volvió a la casa de su padre, ya no está otra vez en la esclavitud. No estamos recibiendo el espíritu de esclavitud. Ese muchacho debió haber tenido temor sin que nadie lo amara, despreciado por todo el mundo,
pobre y miserable, sin compasión alguna. Pero ya no, ahora estamos en la casa del Padre, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El espíritu de adopción significa adoptar a un hijo, por el cual clamamos, Abba, Padre. Padre, hermano, no te salgas de la casa de tu papá. No, en lo absoluto estamos bajo el cobijo del Señor, bajo la sombra del Omnipotente. No nos podemos ir a ningún lado, porque diríamos como Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Y dice la Escritura, aquí mismo en Romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, porque tenemos una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible en los cielos, dada a los hijos de Dios, reservada para nosotros. Así que vamos a mantenernos en este tiempo de coronavirus pegados al Señor. No estamos desamparados, no tenemos el espíritu del mundo, que es el espíritu de temor. Pero también puede ser que tú seas como el hermano mayor, que si lo que se hizo fue enojarse, porque el hermano menor se le hizo una fiesta. El hermano menor le dijo al papá, lo regañó. Y quiero que veamos la última parte. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Hasta el criado sabía que esa fiesta era porque el muchacho vino sano, bueno y sano. Pero él entonces, en vez de alegrarse, se enojó. Dice, entonces se enojó y no quería entrar. No estaba complacido con el retorno del hijo menor. Y usted sabe que hay así situaciones como esa, ¿no? Que somos muy implacables con el hermano que cae en pecado. Y en vez de restaurarle, lo sentenciamos, lo condenamos. Y normalmente el que sentencia y condena tiene una viga en su propio ojo. La Escritura dice que, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, los maduros, restaurarle, o sea, vuélvalo al lugar donde estaba, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ese es el espíritu de mansedumbre. El hermano mayor debe haber recibido al hermano menor con espíritu de mansedumbre, con alegría, ¿no? Pero era un fariseo. Líbrenos Dios que nuestra iglesia haya ese espíritu de hermano mayor, sentenciador, condenador, juzgador, viendo los defectos de los demás. Y sencillamente ni siquiera no ama al hermano caído, ni siquiera ama al Padre celestial. El espíritu, dice, vamos a seguir leyendo, dice que entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo. Parece una carga, no una gracia. Y no habiéndote desobedecido jamás, sigue siendo carga. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Amigos que no eran del padre. Y dice, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así que, hermano, como creyentes que somos, tenemos que estar preparados para recibir a aquellos hermanos, hijos pródigos, que vienen y recibirlos y restaurarlos con espíritu de mansedumbre. Va a haber hermanos, hijos pródigos, que vienen con más mancha que un tigre, vienen más sucios que un overol de mecánico, pero nosotros con mucha paciencia, teniendo un grupo de consejería y de hermanos, vamos a ir, va el Señor santificando a esos hermanos y restaurándolos y incorporándolos a la familia de Dios. Bien, ahora terminando, solamente invitarte a algo. Separados de Cristo estamos en una bancarrota. Si eres tú aquel que ha derrochado el dinero pensando que la montonón de cosas
te van a dar felicidad. Y te metiste en deudas impagables. Y ahora en tiempo de coronavirus estás en bancarrota total. Pídele perdón a Dios por el pecado de la avaricia. Pídele perdón a Dios. O si eres aquel creyente tibio, que también tuvo bien económicamente y que perdiste en ese tiempo de que fluía tu condición económica buena, perdiste comunión con el Señor y con su iglesia, y ahora en coronavirus perdiste tu trabajo privilegiado y todos tus bienes de lujo no te sirven para nada. Conságrate al Señor y pide perdón por el pecado de la avaricia. O si eres aquel que vive en un país que no es el tuyo, que no tiene familia, ni comida, ni trabajo, ni recursos, ni la compasión de nadie, recibe a Cristo. Recibe a Cristo y tenga una familia espiritual que es la iglesia del Señor. Y primeramente recibe el perdón del Señor y tu sanidad del alma y tu salvación también. Así que vamos a orar en este momento. Si tú eres aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón hoy y nunca has sabido que es Él, ahora es tiempo de ser hijo y no vivir en la miseria del perdido. Ora conmigo estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados, porque he vivido muerto en mis delitos y pecados, separado de ti, viviendo para mis placeres y deleites, para complacer mi carne. Y te pido perdón y me límpiame de toda maldad por mi pecado. Y te recibo, Señor. Creo de todo corazón que Jesús murió en la cruz por mis pecados y perdóname en esa cruz. Ven a mi corazón, recíbeme como tu hijo y dame el regalo de la vida eterna en el nombre de Jesús. Si eres creyente, ora conmigo también pidiéndole perdón por el pecado de la avaricia. Señor, en este tiempo de coronavirus, que has demostrado lo que dice tu palabra, que si donde hay sustento y abrigo estemos contentos. Pero yo viví mi vida descontento, comprándome cosas inútiles que no sirven para nada, acumulando cosas y metiéndome en deudas impagables. Te pido perdón por el pecado de la avaricia. Te pido perdón pensando que la vida del hombre consistía en la abundancia de bienes que posee. Y es una mentira. Padre, te pido perdón porque tenía el amor al dinero por encima del amor hacia ti. Y ahora, Señor, te pido que el único digno de ser adorado eres tú. Y que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a ir allá. Y la única gracia, lo único que tiene valor es la salvación de mi alma. Te pido perdón por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Y esperamos un día encontrarnos todos en un mismo cuerpo. Porque Cristo dio su cuerpo y ahora somos el cuerpo de Cristo. Que nos tengamos, Dios quiera, que podamos abrazarnos y abrazarnos de codo, de corazón y de alegría, tan pronto, ya sea aquí, allá en el cielo o acá de nuevo. Así que, hermanos del alma, somos hermanos de sangre, pero de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la mejor sangre, la preciosa sangre. Abrazo, querido hermano, y Dios me los bendiga.